Las gasolineras siempre han tenido algo inquietante. Son lugares diseñados para el tránsito, no para quedarse. Luz artificial que nunca se apaga del todo, autos que aparecen y desaparecen como sombras, empleados nocturnos que parecen vivir en un mundo aparte. Son puntos en la carretera que funcionan como fronteras, entre la civilización y lo desconocido, entre la rutina y el peligro, entre lo que es normal y lo que definitivamente no lo es. Lo más perturbador de las gasolineras es que, aunque están siempre abiertas, nunca sabes realmente qué pasa cuando nadie está mirando. ¿Quién se detiene allí en la madrugada? ¿Qué historias dejan los conductores que solo pasan una vez y nunca vuelven? ¿Qué se oculta en los rincones que la cámara no alcanza a ver? Cada empleado nocturno tiene su propio catálogo de sucesos imposibles, vehículos que no hacen ruido al llegar, clientes que no aparecen en las cámaras, voces que piden ayuda desde los baños cuando está vacío, siluetas que se ven reflejadas en los ventanales aunque no haya nadie detrás. La mayoría se calla. Quienes se atreven a contarlo, suelen renunciar poco después. Lo siguiente es uno de esos relatos. Un guardia que trabajó en una estación de servicio aislada, en medio de una carretera donde casi nadie se detiene. Pero donde, por razones que él no entiende, algo siempre está intentando entrar. Su historia no trata de fantasmas en el sentido tradicional. Trata de presencias que parecen atadas al asfalto, al combustible, a los kilómetros de carretera que se extienden como venas negras en la noche. Y lo peor, estas cosas no necesitan invitación para acercarse. Solo necesitan que te toque el turno de noche. Por cuestiones personales no diré el nombre del suscriptor que me hizo llegar su historia. Trabajo desde hace 6 años como encargado del turno nocturno en una gasolinera ubicada en el kilómetro 148 de la autopista, un tramo largo, recto y solitario donde en la madrugada pueden pasar horas sin que aparezca un solo auto. Siempre pensé que ese silencio era lo más aterrador del lugar. Pero con el tiempo descubrí que el silencio no estaba vacío, estaba lleno de cosas que preferiría no haber escuchado jamás. Lo que voy a relatar sucedió durante 3 noches consecutivas, y aunque he intentado racionalizarlo de 1000 formas, cada vez estoy más convencido de que algo en ese sitio no quiere que esté vivo. La primera noche, alrededor de las 2:30 de la madrugada, escuché un motor detenerse frente a la estación. ¿Se oyó clarito? El ralentí, el freno de mano, incluso el clic de una puerta abriéndose. Pero cuando miré por las ventanas, no había absolutamente nada. Las luces del exterior estaban encendidas y los sensores de movimiento no detectaban nada tampoco. Salí a revisar, pensando que tal vez era un auto que se había estacionado sin entrar a la zona iluminada, pero el camino estaba completamente vacío, ni un solo vehículo en varios kilómetros. Lo extraño no fue solo eso. Mientras caminaba por la plataforma, olí gasolina fresca, como si alguien acabara de llenar su tanque y hubiera derramado unas gotas. Y lo juro, escuché pasos. No pasos normales, pasos lentos y arrastrados dando vueltas alrededor de la estación, siempre fuera de mi vista. Cuando regresé a la tienda, las cámaras mostraban estática. No fallo, no interrupción, estática pura. A las 4:12 se normalizaron de golpe. Revisé la grabación. Y, aunque yo aparecía saliendo y caminando, el resto del entorno se veía alterado. Las sombras no coincidían con la iluminación real y en un cuadro casi imperceptible, detrás de mí, se veían 2 figuras negras contorneándose como si fueran humo con forma. La segunda noche fue peor. Empezando el turno recibí una llamada desde la cabina de teléfonos públicos que está justo a un lado de la estación, una cabina que jamás he visto en uso. Al contestar, escuché algo que me hizo sudar frío, alguien respiraba como si tuviera líquido en los pulmones, una respiración húmeda y espesa que
parecía burbujear. No dijo mi nombre, pero sí habló. Murmuró, no abras la puerta. No le di importancia, pensé que era un bromista. Pero a las 3 de la mañana, alguien tocó a la puerta de vidrio con los nudillos, muy suave, casi con delicadeza. Cuando me acerqué, no había nadie. Lo inquietante es que los toques continuaron, pero ahora provenían de diferentes puntos: el vidrio lateral, la ventana del área de comida, la puerta trasera que da a las bombas. Cada toque más insistente, más rápido, más cerca. Cuando revisé las cámaras, vi, con absoluta claridad, un vehículo parado frente a la estación. Motor encendido. Luces altas. Pero en la realidad, por más que mirara hacia afuera, no había ningún vehículo allí. Era como si las cámaras estuvieran viendo una versión distinta del lugar. Y dentro del vehículo, se veía una figura inmóvil en el asiento del conductor, la cabeza ladeada hacia atrás en un ángulo imposible. El cuerpo parecía hinchado, como si hubiera estado bajo el agua por mucho tiempo. A las 3:47 el vehículo desapareció de la grabación como si se evaporara. En ese instante, todas las puertas de la tienda se desbloquearon solas, como si alguien hubiera pasado un maestro electrónico por cada cerradura. Corrí a cerrarlas manualmente antes de que, lo que fuera, entrara. La tercera noche fue la que me hizo renunciar. A las 1:58 de la mañana, mientras preparaba café, se cortó la luz. La planta de emergencia tardó en activarse casi un minuto completo. Ese minuto fue suficiente para escuchar lo que siempre había temido: pasos dentro de la tienda. No afuera. Dentro. Pasos mojados, dejando un sonido pegajoso sobre el piso, avanzando lentamente por los pasillos como si estuvieran viendo los productos, como si estuvieran oliendo todo, como si estuvieran eligiendo algo. Cuando la planta por fin encendió las luces, no había nadie, pero el suelo tenía huellas de pies descalzos, enormes, de forma alargada, como si cada dedo fuera muy largo. Y goteaban. Dejaban un rastro de agua oscura, espesa, con un olor metálico que no quiero volver a recordar. Las cámaras mostraron algo aterrador: una figura empapada caminando entre los pasillos, con ropa antigua, hinchada, moviéndose, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Y cuando la figura pasó frente a una cámara, lo juro por mi vida, se detuvo, giró la cabeza y me miró directamente, como si supiera desde qué monitor la estaba observando. A las 4:06 recibí un último mensaje por radio, del supervisor de turno: deja todo y sal por la puerta trasera. No voltees. Obedecí. Corrí sin mirar atrás. El viento olía a gasolina y agua estancada. Cuando llegué a mi auto, encendí y aceleré sin detenerme. En el retrovisor, por un instante, vi la figura empapada de pie en las bombas, inmóvil, viendo cómo me iba. No he vuelto a trabajar ahí. Una semana después, la estación fue cerrada. Se rumora que encontraron algo en los drenajes subterráneos, restos de un vehículo desaparecido hace décadas, junto con cuerpos en avanzado estado de descomposición. Pero no entiendo algo: según el reporte extraoficial, la posición de los cuerpos indicaba que seguían intentando salir del coche cuando lo encontraron. Entonces, ¿quién o qué era lo que caminaba dentro de la gasolinera aquellas noches? Trabajo como conductor de transporte de carga y paso la mayoría de mis noches recorriendo carreteras federales que parecen no tener final. Pero ninguna me ha marcado tanto como la del tramo nocturno entre el kilómetro 90 y el 113 de la Ruta Nacional 27, un tramo que casi ningún conductor experimentado quiere manejar después de medianoche. Lo que voy a contar no es un rumor ni una leyenda,
es algo que viví hace apenas 2 meses y que todavía me hace evitar ese camino aun si significa perder horas de trabajo porque lo que encontré allí no debería existir en ningún lugar tocado por la luz. Aquella noche salí del centro de distribución a las 11:47 de la noche, con el tiempo justo para llegar antes del amanecer, así que tomé la carretera principal sin detenerme. El clima era perfecto, el cielo despejado y la autopista completamente vacía, algo común a esas horas, pero el silencio esa noche era extraño, como si el aire estuviera espeso o cargado de estática. Todo iba bien hasta que pasé el letrero oxidado que marca el kilómetro 90, fue entonces que mi radio, que casi nunca falla, comenzó a emitir un sonido grave, como un zumbido profundo que hacía vibrar el tablero, seguido de un susurro apenas audible, como si alguien hablara muy cerca del micrófono, pero sin pronunciar palabras claras. Intenté cambiar de frecuencia, pero el zumbido seguía ahí, más fuerte, más invasivo, hasta el punto de hacerme doler la cabeza. De pronto, las luces del camión parpadearon y el motor bajó de potencia, como si hubiera entrado a una especie de campo magnético extraño. Desaceleré sin querer y justo entonces vi algo imposible, una camioneta vieja de los años 70, estacionada en el acotamiento, con las luces intermitentes encendidas, pero sin señales de choque ni descompostura. Lo inquietante fue que mientras me acercaba, las puertas se abrieron solas, primero la del conductor, luego la del copiloto, muy lentamente, como si alguien invisible dentro estuviera empujándolas hacia afuera. Reduje velocidad, pensando que alguien necesitaba ayuda, pero cuando pasé junto a la camioneta vi que el interior estaba empapado, como si hubieran vertido cubetas de agua dentro, y en el asiento del conductor había marcas, huellas húmedas, como si un cuerpo hubiera estado sentado hace segundos, pero sin nadie allí. Seguí avanzando, con el corazón acelerado, sin atreverme a detenerme, y al mirar por el retrovisor vi algo que me heló la sangre. La camioneta tenía ahora todas sus puertas cerradas, sin luces encendidas, como si nunca hubiera estado activa. No habían pasado ni 10 segundos. Pensé que era mi mente jugando malas pasadas, pero apenas crucé el kilómetro 97, ocurrió lo que todavía me quita el sueño. Por el espejo lateral vi a alguien corriendo a mi lado, descalzo, empapado, completamente oscuro por el agua, moviéndose a la misma velocidad que el camión. No sé cómo explicarlo, no corría de forma natural, parecía deslizarse, con la cabeza inclinada hacia abajo y los brazos colgando como si no tuvieran huesos. Al levantar la vista, la figura se pegó de golpe contra la ventanilla del copiloto, dejando una mancha enorme de agua con un olor a pantano y un rostro hinchado, desfigurado, con los ojos completamente blancos, sin párpados. Frené en seco por instinto, la carga se movió, casi pierdo el control, pero cuando el camión se detuvo, la figura ya no estaba, aunque la mancha de agua seguía ahí, corriendo por el cristal. Intenté arrancar pero el motor no respondía, y entonces, lo recuerdo demasiado bien, las luces de todo el camino se apagaron, como si alguien hubiera desconectado la autopista del mundo. Me quedé en una oscuridad total, y fue ahí cuando escuché pasos alrededor del camión, pasos mojados, arrastrados, rodeándolo lentamente, como si varias personas estuvieran examinando la carrocería. Golpearon suavemente el vidrio del lado del conductor, luego el del copiloto, luego el parabrisas, siempre con un ritmo irregular, como si no fueran humanos. Cuando por fin logré encender el motor, aceleré con toda la fuerza posible. En el retrovisor pude ver varias figuras empapadas de pie en medio del asfalto, inmóviles, observando cómo me alejaba. No sé cuántas eran, quizás 4 o 5, todas con las mismas características hinchadas, deformes, los brazos colgando y los ojos sin vida, pero aún así, siguiéndome con la mirada. Llegué al puesto de control del kilómetro 113 casi llorando. El oficial nocturno solo me vio, palideció y dijo: «Déjame adivinar, venías del tramo 90 al 113». No fui el primero.
No fui el último. Desde entonces evito esa parte de la carretera. Porque cada conductor que ha visto lo mismo dice exactamente lo mismo, esas figuras parecen estar esperando algo, o a alguien. Y tengo la horrible sospecha de que alguna noche, por alguna razón, me van a estar esperando a mí. Soy paramédico y suelo conducir muchas noches por la carretera intermunicipal entre Santa Lidia y Paso del Viento, un tramo que la mayoría de los conductores evita después de las 11 de la noche porque no tiene iluminación. No tiene señal telefónica y porque, desde hace años, corre el rumor de que a veces la carretera te regresa al mismo punto sin importar cuánto avances. Yo nunca lo creí, hasta hace 3 semanas, cuando atendí una llamada que jamás debí aceptar. Eran las 12:14 de la madrugada cuando el radio marcó un código gris, un posible accidentado caminando desorientado en el kilómetro 42. Los códigos grises casi siempre son bromas o personas ebrias, pero la voz del operador sonaba rara, como si estuviera temblando, así que salí de inmediato. La carretera estaba más oscura que nunca, como si las nubes hubieran absorbido toda la luz del cielo, y el interior de la ambulancia se sentía cargado, pesado, con ese silencio que te hace sentir que estás a punto de escuchar algo que no quieres. Cuando pasé el kilómetro 38, noté que el GPS marcaba interferencia. No es raro, pero lo que sí fue raro es que la radio comenzó a emitir un mensaje intermitente, repetido, como si alguien hablara encima de la señal principal. No pude distinguir palabras, solo un patrón, 3 sonidos, silencio, 2 sonidos, silencio largo, repetido una y otra vez. A las 12:33 llegué al kilómetro 42, y ahí estaba, un hombre en medio del asfalto, completamente inmóvil, mirando hacia el monte, como si estuviera escuchando algo que venía de entre los árboles. Lo alumbré con las luces de la ambulancia, bajé y me acerqué con cautela. Lo llamé varias veces, pero no respondió. Cuando estuve a un par de metros noté algo que me revolvió el estómago. Su ropa estaba seca, pero su piel estaba empapada, goteando agua como si hubiera salido de un río. Sus dedos estaban arrugados, literalmente como si hubiera pasado horas sumergido. Le toqué el hombro para ver si reaccionaba y fue entonces cuando giró la cabeza de golpe, con una velocidad antinatural, mostrándome un rostro pálido, con los ojos completamente dilatados y la boca entreabierta como si estuviera a punto de decir algo, pero no dijo nada. Solo levantó un brazo y señaló hacia el monte. Y entonces lo escuché. Algo caminando entre los árboles. No un animal, no un humano. Algo grande, lento, pesado, respirando con dificultad, como si arrastrara un cuerpo demasiado pesado para su tamaño. Le dije al hombre que entrara a la ambulancia, pero él seguía señalando al monte, con los ojos fijos y sin parpadear. Cuando intenté tomarlo del brazo, simplemente se dejó caer, como si se hubiera quedado sin fuerza. Lo levanté cargado, lo llevé a la camilla y lo aseguré. Pero cuando me subí a la cabina, lo vi por el espejo retrovisor. Estaba sentado, quieto, mirándome fijamente, pero ahora su piel no solo goteaba agua, goteaba algo oscuro, espeso. Arranqué la ambulancia como pude. Estaba tan nervioso que casi pierdo el control. Quería salir de ese tramo lo más rápido posible, pero a los pocos kilómetros noté algo inquietante. Pasé otra vez el letrero oxidado del kilómetro 42. Pensé que estaba confundido. Seguí manejando. A los 5 minutos, el mismo letrero otra vez. El mismo poste doblado. La misma marca de pintura. Decidí detenerme, bajé del vehículo y marqué el lugar en el suelo con cinta fluorescente. Conduje 10 minutos en línea recta, con el odómetro avanzando normal, y ahí estaba, la cinta fluorescente exactamente en el mismo punto. Era imposible. Cuando subí de regreso, el hombre ya no estaba en la camilla. Pensé que se había bajado sin que me diera cuenta, pero al revisar encontré las correas cortadas,
como si algo las hubiera desgarrado con un objeto filoso. Encendí la ambulancia de nuevo, desesperado, y en ese momento las luces comenzaron a parpadear. Cada vez que parpadeaban, el reflejo del vidrio mostraba algo detrás de mí, una figura alta, demasiado delgada, como si sus extremidades fueran más largas de lo normal. Inclinada hacia adelante como si estuviera a punto de tocar mi espalda, pero en cuanto las luces se estabilizaban, no había nada. Empecé a conducir sin mirar por los espejos, sin pensar, solo avanzando. A la 1:41 de la madrugada, sin explicación, sin desvíos, sin haber girado en ningún lado, llegué al puesto de vigilancia del kilómetro 55. Yo no sabía si sentirme aliviado o aterrado. El guardia salió alarmado porque, según él, llevaba más de una hora escuchando gritos que venían desde la carretera y que sonaban como si fueran varios hombres gritando al mismo tiempo pero desde muy lejos. Me pidió que abriera la ambulancia. No había nadie. Ni rastro del hombre que había levantado. Ni agua. Ni sangre. Ni huellas. Nada. Como si jamás hubiera entrado. Cuando revisaron las cámaras del puesto de vigilancia, vimos algo que todavía no puedo procesar, mi ambulancia llegando, sí, pero detrás de ella, durante un segundo, se ve una figura enorme. Caminando en medio de la carretera, goteando agua en grandes cantidades, dejando un rastro oscuro. Y justo antes de desaparecer, gira la cabeza hacia la cámara. Sus ojos no eran ojos humanos. La grabación se borró sola esa misma noche. Nadie me creyó del todo, pero alguien del puesto me dijo algo que me persigue hasta ahora, no era un accidentado. Era alguien que estaba buscando a quien llevarse de vuelta. Y por alguna razón, creo que esa noche casi fui yo. Recuerden, las historias que contamos aquí no solo son entretenimiento, a veces son advertencias. Recordatorios de que hay rincones, carreteras y lugares aparentemente comunes que esconden algo que no podemos explicar. Si les gustó este viaje al lado oscuro, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Sus comentarios siempre alimentan al canal y a veces también alimentan a aquello que se esconde entre nuestras historias. Gracias por acompañarme una vez más. Descansen, si es que la oscuridad se los permite. Nos escuchamos en el próximo relato. Buenas noches.